Bueno, hermanos, vamos entonces en esta tarde a empezar este estudio sobre la Tevilá, que es muy importante tener ese entendimiento, esa comprensión de lo que significa la Tevilá o la inmersión. Para nosotros, pues que hemos sido acercados al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que hemos sido atraídos por el Mesías, por medio de su vida, por medio de su sacrificio expiatorio. Hemos sido acercados a todos los pactos, a las promesas. Por lo tanto, pues es bueno tener un entendimiento, una comprensión, sobre todo desde el contexto hebreo, desde el contexto de las Escrituras. Y por eso, pues, viendo que se aproxima Pesaj, ¿no? Marca el inicio de la redención, de la libertad del pueblo, ¿no? Del pueblo del Eterno. Y para nosotros, pues, la libertad que tenemos en el Mesías de la esclavitud del pecado. Entonces, uno de los primeros pasos, después de, obviamente, el arrepentimiento o la Teshuvah, que también vamos a tratar sobre la Teshuvah o la Shuvah la semana próxima, es conocer la Tevilá, ¿verdad? La inmersión, ¿cierto? Y desde su contexto hebreo, desde su contexto judío, ¿no? Si está en las Escrituras literalmente así como lo conocemos o no, de dónde salió esta práctica, ¿no? Esta costumbre, porque cuando uno, pues, le da una mirada al Tanaj, a la Tanaj, no ve uno que haya allí un ordenamiento, una orden explícita del Eterno, como quien dice, bueno, ustedes se tienen que, cuando se arrepientan, cuando regresen a mí, entonces tienen que hacer una inmersión en corrientes de aguas, ¿cierto? No lo escucha uno así, no lo ve uno literalmente allí. Esta práctica realmente, digamos, se hace notoria como tal para nosotros en las naciones, solamente cuando empezamos a tener ese contacto con el pacto renovado, con los escritos de los emisarios, ¿verdad? Pero no ve uno, digamos, de esa manera literal, no lo ve uno tanto en las escrituras, en la Tanaj, ¿cierto? Pues uno sí ve de que el Eterno en Levítico, por ejemplo, le dice al pueblo que todo aquel que haya tenido una emisión nocturna, que se lave y él permanecerá inmundo hasta la noche. Las mujeres que tienen su periodo mensual, una vez terminen, cuentan unos días, se lavan, se purifican, ¿verdad? Y esas personas, pues nuevamente, a partir de estas indicaciones y a partir de que obedecieran estas instrucciones, pues podían tener de nuevo contacto con el templo, ¿cierto? Antes no, mientras estuvieran en su estado de impureza, ¿cierto? Es lo que vemos allí. Vemos otra ocasión, por ejemplo, cuando Naamán, no Amán, sino Naamán, que era, creo que un general, era un general, creo, de sirio, viene donde el profeta Elisha, el profeta lo manda a lavarse allí en el río, él se enoja, pero ¿cómo así? En mi tierra, pues, vengo aquí para que este hombre me mande a sumergir en el río. Entonces su siervo lo convence, no, que se sumergiera 7 veces para que fuera sanado, y fue sanado, ¿verdad? Es lo que vemos allí, digamos, así como de baños o de inmersiones. El apóstol Keifa, pues, hace una mención de que todo el pueblo de Israel fue bautizado, así lo dicen, pues, las versiones, o fue sumergido en el mar, ¿cierto? Pero digamos que es una analogía, o es por decirlo, es como una especie de midrash que usa el apóstol Pedro Keifa, para decir que todo el pueblo fue bautizado cuando pasó por el mar, ¿no es cierto? Pero igual no vemos, pues, allí como una indicación de que estuvieran practicando un bautismo como lo conocemos hoy, ¿cierto? Que ha tenido obviamente sus deformaciones, porque pues esto fue totalmente deformado a partir de que
eh, la iglesia gentil o los creyentes gentiles de las naciones se fueron separando de sus raíces y fueron formando su propia doctrina, ¿cierto? Entonces hoy en día pues tenemos denominaciones que hacen bautismos a los bebés recién nacidos, que los llaman sacramentos. Tenemos otras denominaciones que establecen que el bautismo se puede hacer en una piscina, en fin, diferentes prácticas que se hacen en una posición, que se hacen en la otra. De hecho, hay una denominación, casi que con el nombre del bautista, ¿no? Que es la iglesia bautista, ¿cierto? Entonces, en fin, una cantidad de cosas pues que vemos, ¿no es cierto? Pero hoy vamos pues con la ayuda de Hashem, vamos a analizarlo desde el punto de vista original, ¿no? Desde el punto de vista de las raíces del bautismo. Bien, lo primero que hay que decir pues que la palabra bautismo es una palabra griega, ¿cierto? Pero la palabra en realidad es tevilá. Tevilá en hebreo significa inmersión, es decir, es sumergirse en aguas, ¿cierto? Y proviene de una raíz tabal, que significa mojar, bañarse o sumergirse o lavarse, ¿cierto? Y pues ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas, con la intención pues de lograr un cambio de un estado de impureza a pureza, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos en la Torá, ¿cierto? Cuando una persona era enviada a lavarse, a bañarse todo su cuerpo y permanecer así en un estado de impureza hasta la noche, ¿cierto? Cuando esa persona, sea hombre, tuviera una emisión o una mujer en su periodo mensual, una vez finalizara su periodo, pues se le ordenaba a la mujer que se purificara con agua, se bañara con agua, para poder nuevamente tener contacto con el templo, ¿cierto? Donde habitaba la presencia del Eterno. Y como les decía ahora, pues nosotros conocemos lo que es el bautismo, o tuvimos ese primer contacto con lo que es el bautismo a través de un hombre judío llamado Yohanan el Bautista o Yohanan el Inmersor, Yohanan Hamakbil, ¿cierto? O Juan el Bautista. Cuando vemos allí en los relatos en los escritos, de los primeros escritos, los escritos del emisario, Mateo, Marcos, que él estaba bautizando o sumergiendo a personas en el río Jordán o el Jordán, ¿cierto? En el primer siglo, incluyendo a Yeshua, que él le hizo la inmersión, la inmersión a Yeshua, ¿verdad? Yeshua vino a él y Yohanan o Juan hizo la inmersión a Yeshua. Y muchos judíos también, incluso fariseos, dice allí los escritos, respondieron pues a este llamado de este hombre, de Juan, ¿sí? Para sumergirse en las aguas del río Jordán como una señal de arrepentimiento y un deseo de estar bien con el Eterno, ¿cierto? De hecho, este deseo de hacer inmersión, ¿verdad? Debe tener esa connotación, o sea, esa motivación o esa intención, ¿cierto? Cuando uno va a hacer esa inmersión en el agua, debe traer inherente, ¿cierto? Esa señal de arrepentimiento, es decir, de querer regresar al Eterno, al Todopoderoso, de reconciliarme con el Eterno, ¿verdad? De estar bien con Él, ¿cierto? Es la primera intención que debe haber en mi corazón, ¿cierto? De que hay un arrepentimiento genuino en mi corazón, un deseo de estar bien con el Eterno, y por eso pues me voy a sumergir en esas aguas, como olvidando y dejando atrás esa vieja vida que llevaba, ¿verdad? Esa vieja naturaleza, ¿verdad? Me sumerjo allí como si estuviera siendo sepultado bajo las aguas, y de hecho está escrito, y de allí también lo toman pues los sabios de Israel, cuando dice el profeta que el Eterno echará al mar, a las profundidades del mar, todos nuestros pecados,
¿verdad? Entonces miren que allí va habiendo una relación con la práctica o la costumbre que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, algunos de los fariseos, como les decía, pues también estaban entre estas personas. Y vemos allí cómo Juan les dice a ellos, generación de víboras, no a todos, pero a algunos que venían, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cierto? Les dice Yohanan el Bautista. Y luego les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o de teshuá, o de retorno, de regreso. En otras palabras, que su arrepentimiento, que su regreso al Eterno, ¿verdad?, se vea manifestado, ¿sí?, por buenas obras, de que realmente muestren de que sí han cambiado y de que vienen con una motivación, una intención correcta a hacer la inmersión. Entonces, por eso les decía que en ese deseo de hacer la inmersión, la tevilá, ¿cierto?, debe venir inherente esa motivación de tener un acercamiento genuino al Eterno, un cambio de vida, dejar atrás, ¿verdad?, sepultar todos mis errores, mis pecados, mis prácticas, mis hábitos, y entregarle mi vida al Eterno, ¿verdad?, todas las áreas de mi vida. Entonces, una pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿inventó Juan el bautismo? ¿Inventó Yohanan la inmersión, la tevilá? Porque la mayoría de nosotros, y hasta el día de hoy, pues en la teología cristiana se cree que el bautismo es una invención o es algo que solamente compete al Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Es eso cierto? ¿O fue parte de la tradición y de la práctica judía antes de esto? ¿Cierto? Entonces, podemos mirar que no, como decíamos ahora, hubo ciertas referencias a lo que es la tevilá, ciertas inmersiones, y de hecho esto se practicaba en el tiempo del segundo templo, en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Juan el Bautista. La inmersión ya se practicaba, es decir, la tevilá como tal ya se practicaba. Incluso, como vamos a ver ahora, algunas excavaciones arqueológicas en Israel muestran cómo en las casas o cerca de las casas o de las sinagogas habían unas especies de piscinas, unas especies de estanques donde allí hacían tevilá, la inmersión, ¿cierto? Lo que pasa es que Juan, obviamente como Juan vivía en las afueras, recordemos que él vivía en las afueras él se apartó totalmente. Algunos dicen que él era esenio, pero pues no hay pruebas contundentes. Los esenios vivían apartados en los desiertos, en las cuevas, y Juan vivía también en el desierto, en las cuevas. Él se vestía muy diferente, con pelo de cabra, comía, era un hombre que comía miel, comía langostas, pero no langostas de las que no son kosher, sino de aquellas que comen hierbas, que sí son kosher o aptas para el consumo humano. Entonces ya había esta práctica. De hecho, un gentil, una persona de las naciones, que quería hacerse, digamos, judío, que quería hacer la conversión al judaísmo, esta persona se le ordenaba, fuera de la circuncisión primeramente, se le ordenaba que hiciera también el ritual de la purificación, es decir, de la inmersión, la tevilá. Él se tenía que sumergir en las aguas, ¿cierto? Entonces esto ya era muy conocido, ¿cierto? Esto ya era muy conocido en el tiempo de Juan. Ahora, lo que pasa es que en el bautismo de Juan se le añaden otros elementos. Entonces, la palabra hebrea para estos estanques o piscinas de inmersión que eran construidas para este propósito es la palabra mikveh. Mikveh, que también nos indica, digámoslo así, la dirección correcta para comprender un significado más profundo en la práctica. Entonces, mikveh es la palabra hebrea para esa piscina o ese estanque de aguas corrientes, ¿cierto? Obviamente estos estanques no eran de aguas quietas, no, eran estanques que se hacían cerca a ríos, a riachuelos o a quebradas,
y por un lado entraba el agua, ¿cierto? El agua corriente, entonces formaban allí un estanque, una reunión de aguas, B significa reunión de aguas corrientes, y por otro lado, esas mismas aguas salían, ¿cierto? Entonces todo el tiempo esas aguas se estaban renovando, no eran aguas estáticas, no eran estanques con aguas estáticas, no, esto eran aguas corrientes. Miremos entonces un poco sobre la inmersión en la tradición judía. Las leyes judías que se habían transmitido oralmente de generación en generación, pues tenían varias cosas que decir sobre la necesidad del lavado ritual y sobre, obviamente, pues los lugares más deseables para hacerlo, ¿cierto? O más aptos. Se sugieren 6 opciones diferentes que satisfacen los requisitos para hacer una inmersión, comenzando con pozos o cisternas de agua estancada como aceptables, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos niveles, porque esto nos hemos preguntado, bueno, ¿se puede hacer así? ¿Se puede hacer allá, en tal parte, así, en estas aguas, en una piscina? ¿Se puede hacer en el baño? O sea, en esto hemos escuchado muchas preguntas y hoy vamos a mirar 6 opciones que se sugieren, ¿verdad? Y que pueden llegar a satisfacer los requisitos desde aceptables hasta la mejor, es decir, hasta la más sugerida, ¿cierto? Entonces la primera se hacían como pozos o cisternas de agua estancada como aceptables, pero menos deseables, o sea, no era la más deseable, por lo que el agua estaba estancada, ¿cierto? De ahí se avanzaba, bueno, entonces, bueno, esta no es tan deseable, bueno, más bien vamos a mirar qué otra forma. Pozos que son refrescados por el agua de lluvia, también, como algo más deseable, ¿cierto? Esta era otra forma, ¿cierto? Luego viene el baño ritual hecho a medida, con 300 litros de agua o más, y luego fuentes de agua también, y luego después de las fuentes de agua, entonces vienen las aguas corrientes, ¿cierto? Que es la más deseable, la mejor, ¿cierto? Donde el agua corra, ¿cierto? Y como les decía ahora, pues la mayoría de estas piscinas o de estanques de agua se hacían cerca donde habían, digamos, riachuelos o corrientes de agua. Entonces, por un lado entraba el agua y por otro salía, ¿cierto? Para que el agua se estuviera renovando, ¿no? Y no mantuvieran allí estancadas, porque de hecho pues habría que estarlas cambiando, ¿no es cierto? Entonces las aguas vivas o estas aguas corrientes que se encontraban en los lagos y en los ríos naturales, como en el Jardín, por ejemplo, donde bautizaba o sumergía Juan, se consideraron como la mejor, ¿cierto? La mejor situación posible, y por eso nosotros pues hoy día buscamos esa opción, ¿cierto? Donde hayan corrientes, aguas que corran, ¿cierto? Que no se estanquen en un solo lugar, sino que estén corriendo y renovándose constantemente. La Misná especifica qué es lo que hace que el agua esté limpia o sucia, y pues expresa una preferencia por un cuerpo de agua más grande y fresco, porque en ella las personas pueden sumergirse y sumergir a los demás, ¿cierto? Entonces la Misná, pues que es digamos, es allí la tradición oral transmitida de generación en generación dentro del pueblo judío, especifica esto allí, ¿cierto? Así que entonces Juan Bautista, Yohanan el Inmersor, sumergiendo a la gente en las aguas vivas del río Jardín o Jordán, él estaba, digamos, perfectamente dentro de la ley y las prácticas judías en ese momento, ¿verdad? Por eso, pues, si no fuera de esa manera, los fariseos, que eran doctores en la ley y que eran digamos, debatían tanto sobre los temas halágicos, pues no hubieran venido donde él, ¿cierto? Si él no estuviera haciendo, digámoslo así, la inmersión con los requerimientos de la ley judía, ¿verdad? Pero allí vemos que los fariseos, algunos y otros del pueblo, venían a que Yohanan los sumergiera en aguas, y era una práctica no inventada por Yohanan. De hecho, pues
no era algo nuevo para los fariseos, porque si fuera algo nuevo para ellos, pues tampoco hubieran venido así como tan fácil, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Entonces era algo ya que se practicaba. Los esenios, que es una secta judía muy estricta, ellos también lo hacían en el desierto de Judea. Pero aquí hay que hacernos otra pregunta. ¿Por qué los judíos se sumergían en el agua? ¿Cierto? Esta inmersión o este bautismo, digámoslo así, en el término griego, está en las escrituras, ¿verdad? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Y como les decía ahora, si nosotros miramos toda la Tanaj, pues esta práctica tal como la conocemos no estaba allí tan literal, ¿cierto? De hecho, Juan menciona, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces él relaciona una cosa con la otra. Y de hecho nosotros lo relacionamos, ¿cierto? Y de hecho el apóstol Pablo también menciona la inmersión, ¿cierto? Que fuimos sepultados juntamente con el Mesías, fuimos bautizados en la muerte del Mesías, fuimos sumergidos en la muerte del Mesías, ¿cierto? Pedro también, el apóstol Kefa lo menciona, haciendo eco o relatando la salida de los hijos de Israel de Egipto. Dice que todos ellos fueron bautizados en el mar, el mundo antiguo también fue bautizado, sumergido en agua, ¿cierto? En las aguas del diluvio. Muy bien, entonces vamos a mirar si realmente esto está dentro del canon, de la Escritura. Vamos a mirar si esto está dentro del canon de la Escritura. Bien, leamos Éxodo 30 del 17 al 21. Dice, entonces Hashem, Éxodo Shemot 30, 17 al 21. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce con su base también de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de reunión y el misbea, o sea, el altar. Y pondrás agua en ella, porque Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies con agua cuando vayan a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar una ofrenda hecha al fuego a Elohim. Se lavarán con agua, no sea que mueran. Así se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será un estatuto para siempre, para ellos, para él y para sus descendientes a lo largo de sus generaciones. Entonces los sacerdotes, aquí vemos que hay una orden estricta para los sacerdotes, para Aarón y toda su descendencia, ¿verdad? De hacer un lavado de manos y pies para poder tener contacto, ¿verdad? Contacto con los santos, ¿cierto? Entonces los sacerdotes tenían que hacer o estar ritualmente limpios, ¿verdad? En hebreo es la palabra tahor, ¿cierto? La palabra tahor significa estar limpio. Ellos tenían que estar limpios para servir en la tienda de reunión. De hecho, estamos estudiando la palabra limpieza, ¿cierto? Que los jueves, creo que fue la última clase, tahar significa limpieza, que viene de tahor, ¿cierto? Entonces, ellos tenían que estar ritualmente limpios para poder servir en la tienda de reunión o en el tabernáculo, conocido como tabernáculo. Y los israelitas que se habían vuelto ritualmente impuros, conocido como tumá, tenían que restaurar su situación con el paso del tiempo y bañar todo su cuerpo en fresco, ¿cierto? Bañarse con agua para poder estar ritualmente limpios con agua, ¿cierto? Según Levítico capítulo 15. Allí en Levítico capítulo 15 encontramos estas ordenanzas para los que estaban ritualmente impuros, es decir, que hubieran tenido hombres que hubieran tenido emisión nocturna, y las mujeres, pues cuando estaban en su periodo de impureza mensual, entonces ellas también tenían que lavarse, ¿sí? Lavar sus cuerpos después de que terminara su periodo mensual. Contaban 7 días, y a partir de 7 días entonces ya se lavaban. La mujer, cuando después de un parto también esperaba un tiempo, se purificaba y ya
podían volver a tener contacto, ¿verdad? Contacto con el templo, ¿cierto? O en este caso, pues, esta instrucción fue dada en el desierto. Entonces, en este caso era con la tienda de reunión o el tabernáculo. Aquí pues hay una situación que es que en estos casos, pues digamos que operaba una especie como de muerte, ¿cierto? En el caso de la mujer, pues había un desprendimiento de sangre. El óvulo, como el óvulo no pudo ser fecundado, digamos que muere, ¿cierto? Entonces sale sangre, el hombre de igual manera, en su emisión no hubo vida, hay muerte, ¿cierto? Cuando un hombre tocaba a un animal muerto, ¿cierto? Un animal impuro también se tenía que lavar. Entonces aquí vemos el contacto con la muerte, ¿cierto? Y como Hashem representa la vida, ¿verdad? Hashem representa la vida, pues no tiene ningún contacto con la muerte. Entonces de allí, pues nosotros podemos inferir de que, como dice la palabra del Eterno a través del apóstol Shaul, nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos tener contacto con Hashem en un estado de muerte. Por eso es que viene la purificación, ¿cierto? Para entonces entrar después de que salimos de las aguas, ¿verdad? Salimos de esas aguas con vida, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces más tarde, cuando se construyó el Bet HaMikdash, o sea el templo en Jerusalén, cuando ya el pueblo entró a la tierra, era necesario que todos pues estuvieran inmersos en una mikveh, en una reunión de aguas corrientes, para que se pudieran limpiar ritualmente antes de tener contacto con el templo, ¿cierto? Cada quien podía llegar hasta cierta parte, ¿cierto? No todos podían entrar como los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes podían entrar hasta muy dentro del templo, lugar santo, lugar santísimo, el Cohen Gadol una vez al año. Las mujeres se podían acercar hasta cierto punto, los hombres también, e incluso los prosélitos o los Ger Toshab se podían acercar hasta cierta parte. Hay muchas piscinas o estanques antiguos que se pueden ver incluso en Jerusalén, y es claro pues ver los dos conjuntos de pasos para cada uno, un conjunto de pasos que bajan al estanque en un estado impuro, como les decía ahora, tumá, por un lado, y por el otro habían pasos o escalones donde el peregrino pues emergía fresco y ritualmente limpio, o salía de allí de las aguas ritualmente limpio, ¿cierto? Entonces por un lado, por unos escalones, por unas escalinatas, entraba la persona en un estado de impureza, tumá, y por el otro lado, por otras escalinatas, la persona salía de allí ya fresco, renovado, ritualmente limpio, ¿cierto? Fuera hombre o fuera mujer. ¿Qué aspecto tenía en la época de Yeshua? Tras la guerra del año 1967, ¿cierto? En Israel, a los arqueólogos se les presentó pues la oportunidad de excavar partes de la ciudad alta de Jerusalén, ¿cierto? Dando pues una nueva, digámoslo así, ventana a la vida cotidiana en los tiempos antiguos, ¿cierto? Como un descubrimiento de aquellos tiempos. Y muchas de las casas que existían en los tiempos del segundo templo eran grandes y espaciosas, con sus propias cisternas de agua y baños rituales en los sótanos. Incluso se encontró que algunas casas tenían varios de estos estanques, o mikvaot en hebreo, ya que se piensa, ¿no? que además de proveer a la familia, que incluso podría ser numerosísima, ¿no? Acordémonos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Una de las bendiciones para el pueblo era traer hijos, y eran familias muy numerosas, incluso familias hasta 50 personas, ¿cierto? Y entonces, pues no de 50 hijos, pero sí de familias, y cada hijo tenía sus hijos y los hijos de los hijos, entonces podían reunir
familias de 50, 60, 70 personas. Entonces, por eso por eso las casas eran tan espaciosas y habían allí estos estanques que proveían pues a la familia esta oportunidad. Incluso habrían podido recibir y acoger también a personas que llegaban para las fiestas o las celebraciones judías o celebraciones pues de la Torá, incluso pues atendiendo a muchas más personas. Y gran parte de esta, digámoslo así, de esta aristocracia, por decirlo así, de la parte alta de la ciudad de Jerusalén, estaba entre la clase sacerdotal, quienes tendrían que permanecer en un estado de pureza ritual tanto como fuera posible. ¿Por qué? Pues porque si un sacerdote tuviera una impureza, ¿verdad? Una impureza en el momento en que a él le tocara oficiar o ministrar en el templo, pues obviamente ya le quedaba prohibido o impedido, ¿verdad?, a ese sacerdote, a ese joven, oficiar en su estado de impureza. Y por lo tanto, pues ellos tendrían que sumergirse en una mikvé con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces, los arqueólogos también creen que el estanque de Siloé, de Betsaida, podrían incluso haber sido utilizadas para el baño ritual en el segundo templo para aquellos que visitaban Jerusalén para los días santos. O sea, que eran como lugares públicos para aquellos que llegaban de Jerusalén y llegaban, a Jerusalén, ¿cierto? Porque el pueblo, los hombres en Israel, como dice la Torá, tienen que presentarse obligatoriamente 3 veces en el año en Jerusalén. Tenían que presentarse 3 veces en el año en las 3 fiestas principales judías, ¿cierto? O del pueblo del Eterno, dadas por el Eterno, ¿cierto? Que eran Pesach, Shavuot y Sukkot. Bien, así que entonces la inmersión en una mikvé o en un estanque de corrientes de agua, pues era bastante común en el tiempo de Yeshua, pero el pacto renovado, los escritos de los emisarios también describen las inmersiones o los bautismos que se llevan a cabo no solo en los ríos, sino en cualquier cuerpo de agua disponible, ¿cierto? En Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, leemos acerca de un hombre visitante de Etiopía que llegó a creer en Yeshua y que venía mientras él leía al profeta Isaías cuando iba de regreso a su casa. Vemos el versículo 36, 8:36. Dice allí el libro de Hechos: mientras viajaban por el camino, dice, llegaron a un pozo de agua y el eunuco dijo: miren, aquí hay agua. ¿Qué puede interponerme en el camino de mi bautismo o de mi tevilá? ¿O qué impide que yo me bautice en agua? Entonces, en este punto, la inmersión o la tevilá había llegado pues a significar, ¿cierto? A significar una decisión de aceptar a Yeshua como Mesías y amo, o soberano, o señor de la vida. En este caso sería amo, ¿cierto? Como el siervo a un amo. O sea, acepto ser siervo de Yeshua, ¿cierto? En otras palabras. Entonces aquí vemos pues que aquí vemos ya una connotación, ¿cierto? Ya, digamos, lo que diferente al resto del judaísmo, porque el resto del judaísmo pues no, muchos judíos pues no aceptaron a Yeshua como su Mesías, ¿verdad? Como su Mesías y su Señor o su Maestro, porque aquí Yeshua estaba haciendo talmidín, discípulos, ¿verdad? Entonces, en este caso el etíope, pues cuando le predica o le enseña a Felipe, entonces dice que impide que yo me bautice acá, ¿cierto? Entonces también para nosotros, cuando hacemos tevilá, ¿cierto? Está también allí la connotación inherente, no solamente de arrepentimiento delante de Hashem, de regresar a Hashem, ¿verdad? De acercarme a Hashem, de estar bien con Hashem, sino también de hacerme siervo de Yeshua, ¿cierto? De hacerme estudiante, de hacerme un discípulo, un talmid, y obedecer todas las palabras que Él me enseña, ¿cierto? Entonces, porque todo aquel que, digamos, aprendía a los pies
o en otras palabras, escuchaba a un maestro, a un rabino, ¿sí? Él se identificaba con ese maestro, con ese rabino, se hacía uno con él y obedecía todo lo que su maestro le dijera, ¿verdad? Cuanto más, pues, nuestro santo maestro Yeshua. Miremos la palabra mikveh. El nombre hebreo, entonces, vamos a profundizar un poquito en esta palabra, para un baño ritual, puede ayudarnos incluso a comprender un poco más acerca de la noción judía de la inmersión. Y a menudo, pues, el idioma hebreo, como hemos venido estudiando el hebreo y todo esto, como nos revela claves en el pensamiento detrás de las palabras, detrás de la Torá, ¿verdad? Cuando estudiamos y comprendemos las escrituras, las tradiciones, las costumbres en su raíz hebrea, ¿verdad? Vamos entendiendo y se nos va abriendo un panorama totalmente maravilloso, ¿cierto? Y vamos desaprendiendo y vamos aprendiendo esa nueva, digámoslo así, esa enseñanza, esa vida verdaderamente escondida detrás de las palabras en hebreo. Entonces la palabra mikveh comparte la misma raíz que la palabra para esperanza. La palabra esperanza en hebreo es tikvah, ¿verdad? Mikveh, tikvah, ¿cierto? Que el baño ritual es mikveh, mikvah es la corriente. Entonces, estas dos palabras, tikvah con mikveh, digamos que comparten una raíz en línea con la palabra kab. Kab significa alineación y también está relacionado con el concepto de esperar o esperar en el eterno, kiviti le Adonai, kiviti le Adonai. Entonces, todas estas palabras están relacionadas, mikveh, tikvah, kab y kiviti, ¿cierto? Que es digamos, la palabra mikveh, ya sabemos qué es, baño ritual o la inmersión, tikvah, esperanza, kab es alinearnos con el eterno y kiviti, esperar en Hashem, ¿cierto? Kiviti le Adonai. Y esto es lo que, cuando miramos la concordancia de Strong, miremos lo que dice allí también, mikveh o mikveh. Dice, mikveh, según la concordancia de Strong, que es pues un diccionario que tiene todas las palabras de la Tanaj en hebreo y las palabras del griego de los escritos emisarios, dice, mikveh es algo esperado, es decir, es confianza. Una confianza puede ser objetiva o subjetiva, ¿cierto? Y también es una colección, es decir, colección de aguas, puede ser un estanque, o puede ser una caravana, un vehículo. También puede significar permanencia, reunión, esperanza, hilo de lino, abundante de agua, de piscina. Y la misma palabra viene también de la raíz kavah, que es para unir entre sí, ¿cierto? Es decir, recoger en sentido figurado, esperar, reunir juntos, mirar pacientemente, esperar, ¿cierto? Entonces, aquí las ideas de unirnos o de unirlas de un hilo nos da una buena imagen de lo que significa entonces alinearnos con Hashem y esperarle, ¿cierto? Alinearnos, kab, y esperanza o esperar Hashem, kiviti, y la palabra también esperanza, ¿cierto? Teniendo esperanza en Hashem, nos alineamos con Él y le esperamos. Es decir, nos reunimos con Hashem, nos atamos a su palabra, a Él, nos alineamos con Él y lo esperamos en confianza y en esperanza. Cuando leemos que el salmista dice que él espera a Hashem, esta es usualmente la palabra que está usando, ¿cierto? Entonces miremos qué tan importante es la palabra mikveh, ¿cierto? Reunión de aguas. Cuando hacemos la inmersión, entonces vamos a hacerlo sabiendo, sobre todo las personas que no lo han hecho, y los que lo hicimos de pronto no entendiéndolo a profundidad, ya lo entendemos, ¿cierto? Entendemos que cuando nos sumergimos, cuando vamos a la mikveh, a las corrientes de agua, nos estamos alineando con Hashem, ¿verdad?
nos estamos atando a su palabra y de ahí en adelante, como estamos atados a su palabra, como estamos alineados con Él, entonces vamos a esperar en Él con confianza y esperanza, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, cuando nos sumergimos, morimos a nosotros y salimos de esas aguas como una nueva creación, ¿verdad? Un nuevo hombre. Allí se produce un nacimiento, ¿verdad? Así como cuando estábamos en el vientre materno, en las aguas, porque allí pues estábamos en la placenta y eso allí son aguas, ¿cierto? Incluso cuando la mamá pues dice, va a dar a luz, dice que lo primero que hace es que rompe, ¿qué? Fuente, ¿sí? Rompe fuente. Entonces quiere decir que va de esas aguas, va a emerger un nuevo ser, ¿cierto? Es algo pues muy parecido, es una simbología muy bonita, o una analogía muy bonita, mejor, de la inmersión que nosotros hacemos. Estamos saliendo del vientre materno, ¿verdad? Un nuevo ser. Y de hecho cuando salimos, tomamos una respiración, ¿cierto? Una bocanada, la primera bocanada de aire, así como el niño, ¿cierto? El bebé, cuando sale, él lo primero que hace es tomar esa bocanada de aire. De hecho, cuando no lo hacen, los médicos tienen que pegarle una ayudadita, ¿cierto? Lo levantan de los pies y le pegan una palmada en la nalga para que el niño llore. Ahí cuando él llora es esa primera bocanada de aire que el niño toma, ¿cierto? Entonces cuando nosotros salimos de las aguas, de la inmersión, desde las aguas, salimos y lo primero que hacemos es, o deberíamos hacer, es tomar una bocanada de aire, es decir, una nueva, estoy recibiendo por primera vez ese aliento de vida, ¿cierto? Así como el bebé cuando sale del vientre materno también toma esa primera bocanada de aire. Entonces, los conceptos vinculados de Mikveh o Mikvah, grupo de agua recolectada, y Tikvah, que es esperanza, confianza, se representan, también se pueden ver representados maravillosamente en Jeremías, el profeta Yirmiyahu, 17, 5 al 6, donde el profeta expresa poéticamente las ideas a través de la metáfora de los árboles, ya sea arraigados y floreciendo junto al agua, cuando nosotros confiamos en el Eterno, o secarnos por falta de agua cuando confiamos en el hombre, ¿cierto? Unos versos más tarde, incluso Jeremías resume. Dice acá, Señor, Jeremías 17 dice, tú eres la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan se avergonzarán o se secarán, ¿cierto? Ahí vemos esa relación. Entonces los que se apartan de ti, dice, serán escritos en el polvo porque han abandonado al Señor, al Eterno, que es el manantial de agua viva, ¿cierto? Hay algunos comentaristas, he escuchado esto, que cuando Yeshua estaba escribiendo, recuerdan el relato de la mujer adúltera, que cuando estaban allí acusando a la mujer adúltera y que él estaba escribiendo ahí en el polvo, ¿no? Entonces algunos dicen que él estaba cumpliendo esto que dice Jeremías, los que se apartan de ti, serán escritos en el polvo porque han abandonado al Eterno, el manantial de agua viva. Entonces, como si Yeshua está diciendo, estuviera allí, todos estos se apartaron de Dios, por lo tanto, serán escritos en el polvo porque abandonaron a Hashem, ¿cierto? Pues, pero son, pues, interpretaciones, no hay nada, digamos, por decirlo así, seguro, es decir, sí, esto es así ya, establecido, sí. Yeshua estaba escribiendo lo que estaba haciendo Yeshua está referido en Jeremías, ¿cierto? Bien, es una interpretación. Entonces, aquí vemos pues un juego de palabras. El texto dice, el Señor, Hashem, es el Mikveh de Israel, y todos los que lo abandonan se avergonzarán o se secarán. Así que, pues ahora tiene más sentido lo que Jeremías dice, que cuando nos alejamos de esta Mikveh, de Hashem, que representa las aguas, el manantial de aguas, ¿cierto? De esta Mikveh de agua, y seremos avergonzados, lo que también se puede traducir como secos, ¿cierto? Y a través pues, de este juego de palabras, el profeta acá, Jeremías, deliberadamente pues, nos remite a la analogía del hombre que confía en el Eterno,
que es como un árbol al lado de mucha agua, y el que deja al Eterno pues termina en una vergüenza seca y polvorienta, ¿cierto? Entonces un mikve de agua viva representa la abundancia y los recursos de la nueva vida que podemos disfrutar en el Eterno. Cuando estamos ahí con Él, conectados, aferrados, ¿verdad? Estamos en esa abundancia, en esos recursos de esa nueva vida, ¿cierto? Y cuando hablo de abundancia, pues no necesariamente tengo que hablar de abundancia de bienes materiales, ¿cierto? Porque Yeshua mismo lo dijo también, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, pero pues puede ser una bendición. Tampoco vamos digamos, a defender tampoco el dogmatismo de que todo el que viene a Dios tiene que hacer voto de pobreza. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El Eterno bendice también materialmente, también para bendecir a otros, para ayudar, para colaborar en el reino, ¿cierto? Entonces, aquellos que ponen su esperanza en Hashem, eligiendo alinear sus vidas con Él, nunca se secarán, ¿verdad? Nunca se secarán, sino que siempre pues tendrán una vida fresca en Él, ¿cierto? Entonces cuando sentimos a veces esos calores de la vida, ¿no? Como que nos sentimos un poco secos, ¿cierto? No sé si lo han sentido, yo creo que sí, todos lo hemos sentido. Es porque quizás en esos momentos nos falta agua o nos hemos apartado un poquito de aquel que representa la abundancia de agua, ¿cierto? De agua viva. Entonces ahí es donde tenemos que tornarnos al Eterno, volvernos a Él, ser conscientes de que hay algo que nos está apartando, nos está alejando de Hashem. Quizás estamos descuidando nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad con el Eterno, en la Escritura, en el estudio de la Escritura, en fin, alguna cosa está pasando, ¿cierto? Bien, la próxima vez entonces que veamos a alguien sumergido en el agua, para significar su nueva vida en Yeshua, que es la esperanza de Israel, en este caso Yeshua como el enviado del Eterno. Debemos recordar también todo lo que Él dijo sobre el ser el agua de vida, ¿cierto? El pozo de agua viva que brota para vida eterna. Porque eso pues es exactamente lo que Yeshua vino a hacer, a darnos esa frescura, esa palabra de vida, esa palabra que brotaba desde su interior, ¿cierto? Como Él lo dijo, el que crea en mí, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, Él tenía esa digámoslo así, podemos decir que Yeshua es esa mikvé, es esa colección de aguas, esa recolección de aguas, ¿verdad? Que Él tenía y que Él tiene para nosotros sumergirnos, ¿cierto? Con esas aguas podemos calmar la sed, ¿verdad? Con esas aguas podemos allí sumergirnos y obtener esa frescura, ¿verdad? Podemos caminar en frescura, ¿cierto? Y no resecos, no secos como aquellos que se apartan. Entonces Yeshua también representa esa mikvé porque de su interior estaban todo el tiempo corriendo, ¿no? Ríos de agua viva.